literatura no se sirviese del crimen, probablemente desconoceríamos los nudos más importantes de la literatura. La muerte como tema universal, el odio, la furia, el resentimiento, la venganza, el más moderno ajuste de cuentas, el machismo como motor del asesinato de mujeres, la envidia, ¿no? Los sentimientos humanos más miserables, que son gran parte de los sentimientos humanos, estarían por fuera y seguramente viviríamos en un mundo con una versión de sí mismo naif, en el que los seres humanos se limitarían a hacerse demandas verbales, orales, para reclamarse aquello que no pudieron, no quisieron, no recibieron. Sería un mundo aburrido. Sería un mundo infinitamente más aburrido y sobre todo mentiroso, ¿no? El crimen es la verdad, en definitiva. Una verdad incómoda, insoportable, lesiva, dolorosa, que nos muestra todos los días que no somos capaces de vivir sin matar. Los talleres de crónica fueron, creo que, el espacio fundacional de Anfibia, de Cosecha Roja y de las revistas que pensamos hacer, ¿no? De este periodismo que ya no es el periodismo del fetiche de la crónica, sino que es estas creaciones colectivas donde la multiplicidad de voces son la clave del contar la realidad. El adjetivo siempre fue un enemigo, ¿no? El adjetivo es un sujeto del que hay que desconfiar, aunque resulte fascinante ser su amigo. Es lo que dice Huidobro, el adjetivo cuando no da vida mata, esa poesía que solo dice eso. De Huidobro nos enseña a los escritores a respetar la palabra, ¿no? Y sobre todo, a pesar de que muchos de nosotros tenemos una especie de barroco internalizado y reprimido, en mi caso es un barroco que identifico con una primera juventud y que intenté machetear de la manera más prolija posible, el adjetivo para el barroco lo era todo, y cuando uno machetea, lo que corta es el adjetivo. Y en ese proceso de alejarse de la adjetivación se acerca al verbo, y es en el verbo donde termina encontrando algo tanto más profundo que esta pátina casi de decoración que a veces resulta ser el adjetivo. Lo que pasa es que el verbo es acción, ¿no? Entonces, describir la acción es más complicado, ¿no? Sí, en la construcción de una escena, ¿no? Como si uno estuviese filmando una película, al escribir una crónica, ir al auxilio del adjetivo es una etapa, digamos, a veces segunda, ¿no? Tiene que haber encontrado el verbo para producir la acción, y esa acción tiene que representarse en la cabeza del escritor, pero sobre todo en la cabeza del lector. La posibilidad de que esa escena se reconstruya, que se produzca esa milagrosa construcción de sentido, ¿no? En el otro, depende de la efectividad del uso de los verbos. De hecho, la crónica está plagada de verbos inútiles, porque hay una especie de abuso permanente del ser y estar y del haber, ¿no? En una fórmula que se repite incansablemente, por ejemplo, con el uso del hay, ¿no? Porque a veces tendemos a buscar como ese viejo chiste de la repetición de los errores significa estilo. Tendremos a repetir aquello que sin darnos cuenta y conscientemente lo tenemos incorporado como una muletilla para producir cancioncitas, ¿no? Y las cancioncitas están buenas, pero para cantarlas en la ducha, ¿no? Me parece que la noche es más poesía que prosa, en la soledad, que es el momento ese en el que uno siente la necesidad de tener una compañía en un texto, ¿no? Y mi descubrimiento más fuerte después de Los Malditos fue la poesía romántica inglesa, que resultó para mí, digamos, un dejar también atrás, digamos, los clichés en los que durante un tiempo me había mantenido, que eran tanto más latinoamericanos y revolucionarios. Que los lavaste un poco con la sensación que tiene un pueblerino cuando se relaciona con la gran literatura o la literatura universal es que gana en Cosmópolis. Es decir, hay una especie de ilusión, ¿no? Civilizatoria, absurda, porque
encuentra lo universal en algo dicho en otro idioma, a veces mal traducido, pero que no deja de tener la pátina de esas grandes ciudades que uno añora desde el pueblo, ¿no? Y desde la periferia. Que incluso no conoce por ahí. Que no sabe si algún día va a conocer, ¿no? Para alguien que nace en la Patagonia, bueno, muchos escritores, realmente es saludable la cantidad de escritores, incluso aquellos a los que mejor les va en la Argentina o que mejor recepción tiene su obra, vienen de pequeños pueblos. En una cena de esta semana con Carlos Manuel Álvarez, el cronista cubano, éramos 5, no todos escritores, pero todos habíamos nacido en pueblos de menos de 30.000 habitantes. Y a mí esa categoría me sigue pareciendo interesante, ¿no? No solo por la reivindicación que hago de mi propia condición pueblerina o casi rural, sino porque en la distancia entre el pueblo y la metrópolis, ¿no? Y el sentido que le da la migración a toda la búsqueda que después desarrollás con una escritura, por ejemplo, o con lo que hagas, es lo más interesante, ¿no? Álvarez hablaba de lo que pasa con un migrante en Cuba, de la lentitud y el sopor de la ciudad de La Habana y de la extraordinaria velocidad que gana ese mismo sujeto a la hora de ponerse a migrar, ¿no? Entonces, de la diferencia de intensidad que tienen La Habana y Miami, ¿no? Que pensados desde un punto de vista no tan político, es una trama de intensidades, son dos tramas de intensidades con el mismo tipo de gente, con las mismas marcas culturales, ¿no? Y sin embargo, en el ultracapitalismo, esa velocidad de huir hacia adelante y producir sin parar, y en este socialismo en crisis... ¿Hay una confluencia o no? ¿Hay un rompimiento? Yo prefiero la velocidad. Quizás la prefiero por migrante. Quizás porque soy un workahólico y aprecio la producción, no porque desprecie el pensamiento o la reflexión, pero reivindico la velocidad del pensamiento también. Revista Anfibia no es otra cosa que un ejercicio de velocidad con profundidad, la reivindicación de que la velocidad no tiene por qué afectar la calidad.